llegar aquí, ver toda esta exposición sobre cultura, sobre literatura, sobre toda la diversidad que nos presenta una feria como esta. Razón tienen todas las calificaciones que le dan ser la feria del libro más importante de Latinoamérica. La verdad que es una experiencia inolvidable. Hola, ¿qué tal? Abidel, un placer. Soy Mario Ramos, encantado, encantadísimo. Muy buenas tardes a todas las personas que están acá, que nos acompañan en el panel de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en el marco de la 39ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es un gusto estar acá con ustedes y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre democracias y campañas políticas en América Latina. La democracia, como ustedes saben, entonces, latinoamericana vive una etapa decisiva. La ciudadanía demanda gobiernos más representativos, más eficientes, más cercanos, pero también más transparentes y capaces de comunicar sus decisiones y sus resultados de forma clara y honesta. Por ello, hablar hoy sobre campañas políticas y comunicación pública no es un ejercicio superficial, sino un debate que toca el corazón de la calidad democrática. Las campañas políticas han dejado de ser eventos episódicos, programados cada cierto número de años. Hoy son un ecosistema permanente de comunicación política, construido a través de múltiples canales, soportados por datos, emociones, narrativas y estrategias complejas que dialogan o intentan dialogar con una ciudadanía fragmentada, móvil y crítica. Y en ese contexto, colegas, pues es que tenemos hoy un panel de lujo. Nos acompaña el maestro Abidel Villarreal. Muchísimas gracias, maestro, por estar acá. También el maestro Mario Ramos. Muchísimas gracias, maestro. Voy a permitirme leer una síntesis curricular de las personalidades que nos engalanan esta tarde en nuestro stand del Instituto Electoral. Bien, Abidel Villarreal Garlet. Gracias. Él es un estratega político, director de ABT21 y arquitecto de campañas exitosas. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, especializado en legislación internacional con estudios de marketing y comunicación política. Su sello es la disciplina, creatividad y una capacidad única para transformar candidaturas en líderes impecables. Con más de 15 años dirigiendo campañas presidenciales y regionales en 12 países, desde Panamá hasta México, su nombre es sinónimo de victorias en contextos de alta complejidad. Es el creador de la metodología Inmersión Total, una dirección estratégica 24/7 que integra investigación, comunicación, coaching y gestión de crisis para lograr la victoria. Autor del libro Cómo ganar una elección, 109 ideas para armar. Ha sido premiado en los Napolitan Victory Awards de 2024. Su trabajo combina análisis quirúrgico, creatividad, audaz y ejecución impecable, creando realidades políticas ganadoras. Muchísimas gracias, maestro. De igual forma, me permito presentar al maestro Mario Alberto Ramos González. Mario Ramos es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno, maestro en Comunicación, maestro en Derecho Electoral. Además, tiene estudios de posgrado en Cooperación y Amistad Social y Ciencia Política. Fue consejero distrital del Instituto Federal Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, para más tarde ser consejero electoral del mismo organismo. Es consultor político en materia electoral, comunicación política, administración pública y estudia su opinión para el sector público y privado. Actualmente es director general de Alternativa Consultores, una empresa con 24 años de trayectoria. Asimismo es profesor e investigador con 22 años de experiencia en la Universidad de Guadalajara y analista en diversos medios de comunicación desde el año 2006. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, quiero dar un breve contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy.
La verdad es que nosotros como organismo electoral estamos muy contentas muy contentos pues, de que esté ustedes acá. Estamos casi cerrando los trabajos de la Feria Internacional del Libro y la verdad ha sido una semana enriquecedora donde hemos tocado diversos temas. Bueno, no podíamos irnos de la FIL sin hablar justo de esto que hemos conversado de manera informal en otros espacios que son las campañas políticas, las encuestas, y qué mejor hacerlo desde el contexto de América Latina. Y bueno, quiero compartirles, en América Latina se enfrentan desafíos particulares, altos niveles de desconfianza en las instituciones, creciente polarización, competencia por la atención en entornos digitales y una demanda social de respuestas inmediatas. Y en este escenario hay dos dimensiones que resultan fundamentales para comprender cómo se construye la equidad y cómo se comunica a la ciudadanía. Es las consultorías y justo las encuestas. En ese sentido, bueno, pues hoy justo vamos a hablar de lo que son las consultorías. Estas ya no se limitan a asesorar campañas electorales, sino que se han convertido en una función estratégica para construir proyectos políticos, para definir agendas públicas, diseñar estrategias de comunicación, gestionar crisis y acompañar a los gobiernos en la toma de decisión. Su relevancia radica en el aporte metodológico, el análisis y la visión estratégica a procesos que sin ellos quedarían sujetos a la impresión, a la improvisación y a la lógica puramente electoral. La consultoría jurídica profesionalizada constituye una manera de fortalecer las capacidades institucionales y la propia democracia y ofrece herramientas para que los actores públicos comuniquen con claridad, persuadan con ética y se relacionen con las ciudadanías diversas. De igual manera, las encuestas, bueno, que ya que las comentábamos, van más allá de lo que es lo representan las encuestas más retos, desafíos, Mario, pues sí, justo a partir de las tecnologías y a partir de la inmediatez en la que estamos inmersos día con día. En ese sentido, pues profundizar en ellos pues es sumamente valioso. Aquí hemos preparado, pues tienes puedo yo compartir, colegas, un montón de preguntas. Voy a lanzar unas 3 y les voy a pedir que nos tomemos 15 minutos para dialogar, 15 minutos para Videl, 15 minutos para Mario, y luego volvemos a retomar para compartir entre nosotros y generar este conversatorio. Incluso si valdría la pena, pues estaría en escuchar a quienes nos están acompañando. Primeramente quisiera iniciar con Aidel y que nos hables un poquito, Aidel, sobre las experiencias que te hayas tenido en América Latina respecto a la experiencia mexicana y todo esto que tiene que ver con la construcción de campañas políticas, de campañas electorales, que nos puedas compartir a lo mejor algún trazo emblemático que tú mismo hayas vivido y que tú ahora pues tengas como este elemento de contraste y podemos contrastar con la democracia mexicana. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, agradecido Miriam por la invitación, Mario por acompañarnos y a todos los que están aquí presentes. Definitivamente hoy el mundo político vive una gran transformación, vive hechos inéditos, hay procesos electorales en este momento, algunos acaban de concluir, otros están en curso, que nos dejan grandes enseñanzas, o sea, nos dejan primero que no hay en América Latina una estabilidad, digamos, que se defina el proceso electoral por una estabilidad ideológica. Acabamos de ver un proceso muy particular en Bolivia, donde ganó un candidato de centro derecha después de más de 10 años y mucho más de eso, de estar controlado por un partido de izquierda. Está ahora mismo un proceso que no concluye, que hoy hace 8 días fueron las elecciones en Honduras, en donde a estas alturas no hay todavía una definición de quién es el candidato ganador. Chile va a una segunda vuelta antes de que termine este año, así que América Latina vive profundos cambios en este sentido y vive procesos muy interesantes. Si lo tuviésemos que ver en la comparación con México, a nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar
en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, México, Honduras, Haití y en muchos otros países de Latinoamérica, siempre que nos preguntan sobre el tema electoral, México es un país de referencia. La legislación electoral mexicana, muchas veces nosotros por estar familiarizados con ella y en contacto con ella, quizás no la dimensionamos con respecto a cómo está con relación al resto de los países de Latinoamérica. Si yo tuviese que recomendar, como efectivamente lo he hecho, dónde venir a ver experiencias de legislaciones de avanzada, de procesos que tienen sus particularidades, que siempre hay que mejorar y demás, sin lugar a dudas recomendaría México. Definitivamente hay una estabilidad en el país, hay una democracia que funciona con sus virtudes, con sus defectos, pero que hoy podría decirte que en Latinoamérica México es un país que está totalmente a la vanguardia. Yo creo que la democracia la tenemos que ver desde diferentes aspectos y en ese sentido quisiera compartir algunos datos que nos brinda la última medición de Latinobarómetro, en donde dice que el 53% de las personas creen en la democracia, se sienten participativos, se sienten parte, lo ven como un buen sistema. Pero igualmente 17% no creen en los partidos políticos, que es un elemento fundamental dentro de la democracia. Y un 52% estaría anuente, estaría en la disposición de buscar otra alternativa que no sea la democracia si el sistema que sea esa alternativa les resuelve lo que a ellos les preocupa. Y yo creo que este es el ambiente en donde nosotros como consultores nos desarrollamos permanentemente, nos desarrollamos entre una ciudadanía que manifiesta tener desconfianza en los partidos políticos, pero una ciudadanía que cada día exige más resultados. Y eso es buena parte de lo que nosotros tenemos que entender a la hora de plantear una estrategia política. No solamente es un tema ideológico, no solamente es un tema de creatividad, no solamente son spots que conmueven, no, es cómo nosotros convencemos a un ciudadano que cada vez tiene menos credibilidad en quienes les están hablando. Entonces el reto es un reto tremendo para contribuir a ese esquema o a ese sistema en el que nosotros estamos convencidos que es el mejor, que es el sistema democrático. Así que en este caso, Latinoamérica sigue cambiando, sigue transformándose y creo que México va a seguir siendo un país que tiene la responsabilidad también como un país líder en Latinoamérica. Este es un país muy grande, es un país de más de 130 millones de habitantes con una cantidad de migrantes importantes también en diferentes países. Por lo tanto, México tiene una gran responsabilidad con toda Latinoamérica y yo creo que en esa responsabilidad se está avanzando de manera vanguardista, se está avanzando de manera en la que el sistema electoral mexicano sigue siendo visto como un sistema electoral de avanzada. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Pues estos datos sí son muy interesantes, muy reveladores. Índices el 16 de, si mal no me equivoco, 16 de la elección de Chile, sí. La Simón en la puerta, y bueno, pues estamos, somos observadores, digámoslo de alguna manera, desde acá, a través de las noticias, nos convertimos en observadores de todo lo que está sucediendo también en América Latina, porque justo toda la región vive estos problemas. De repente estamos acá en México y podemos pensar que solamente los problemas de desafección de la democracia, de participación de la ciudadanía, y esto que nos comentabas, ¿no? De que la ciudadanía busca lo mejor o está pensando en que valía la pena algún cambio de régimen frente a las necesidades que están teniendo, con lo pues esto es generalizado en la región. No es pena, digamos, no es una afición ciudadana propia de la mexicana, sino que tú que vienes de estar trabajando en toda esta región, que esperes compartir tus experiencias
de cómo estos movimientos sociales pues se vienen practicando en Nadeto. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, maestro Mario, nos gustaría que nos platicaras un poco más sobre lo que tú haces también en tu consultoría, que es este aporte teórico de las encuestas y que nos hables también de la democracia en Alita y a todos. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por la invitación, en especial a la consejera Miriam Gutiérrez por esta invitación y por este espacio. Pues yo quiero retomar, y qué bueno que empezó mi compañero Abidel con el tema de lo que está ocurriendo en América Latina y en particular en nuestro país con la democracia. Ustedes saben, y los que están como de mi edad lo recordarán mejor, los más jovencitos no van a saber, pero durante muchas décadas, no solo México, sino en América Latina, vivimos un sistema, un régimen autoritario. Con sus diferentes variaciones, tuvimos incluso dictaduras militares como la de Chile, con Pinochet, de la Argentina, en fin. América Latina durante muchas décadas estuvo luchando desde diferentes trincheras y diferentes formas por transitar a la democracia, ¿sí? A México también le costó más de 3 décadas, ¿no? Fueron una serie de sucesivas reformas electorales las que nos condujeron a tener procesos democráticos. Bueno, como decía Vidal y daba cuenta él de los resultados de la encuesta del Latinobarómetro, sí, América Latina presenta grandes desafíos, y diría yo, no solo América Latina y México, en el mundo la democracia parece que está dejando mucho que desear o nos está debiendo mucho a los ciudadanos, ¿no? La esperanza de todos estos países, también en México, era que cuando tuviéramos procesos electorales democráticos, cuando alcanzáramos la alternancia de los partidos en el poder, cuando tuviéramos un régimen democrático, en ese momento los problemas públicos se van a resolver. Hoy nos damos cuenta que la inseguridad, ¿no? sigue prevaleciendo, la economía, en fin, hay diversos temas en educación, salud. Los problemas públicos siguen existiendo. No obstante, logramos transitar a un modelo en el que la ciudadanía elija a su gobernante. Bueno, hoy quiero compartirles que la democracia con estos desafíos tiene, y me quiero centrar en un aspecto, porque hoy venimos como consultores, mi compañera Vidal y también yo, aunque Villa me hizo favor de recordar que tuve un paso por los organismos electorales, quiero hablar bien de las encuestas y de la investigación. Y les voy a decir por qué. Miren, las encuestas ustedes las han escuchado, las han visto en la televisión, a veces nos dan cuenta de qué partido, qué candidato va arriba, qué candidato va abajo, y se llaman como la carrera de caballos. Y hoy quiero centrarme, porque estamos en un organismo electoral y ante estos desafíos que presenta la democracia, quiero decir que la investigación cuantitativa a través de encuestas, pero también la investigación cualitativa a través de grupos focales, entrevistas a profundidad, observación participal hay distintas metodologías para conocer la opinión, la percepción, las emociones de la ciudadanía. Las encuestas son una herramienta fundamental de la democracia. Las herramientas pueden servirnos para que no solo los candidatos y los partidos, sino también los gobiernos se detengan y escuchen a la ciudadanía, ¿no? Porque escuchar no solo es ver las encuestas, no solo es oír lo que dicen los medios de comunicación y monitorear las redes sociales, ¿no? Escuchar también nos ayuda a captar, interpretar y responder a las voces, emociones y narrativas de la ciudadanía. Ahí el énfasis que quiero poner en estas herramientas, porque las herramientas, por supuesto, le sirven a los candidatos y a los partidos para conocer cómo están frente a los competidores. Pero la escucha es un requisito fundamental de la democracia. Cuando hablamos de la crisis de la democracia, es que la ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos, ¿no? La ciudadanía se siente defraudada porque los candidatos en campaña prometieron que iban a resolver todos los problemas, llegaron al poder y todo sigue igual, ¿no? Entonces nos sentimos defraudados, nos sentimos decepcionados. Pero no es problema de la democracia, es una falla de los políticos que alcanzan el poder y no cumplen. Sin embargo,
las herramientas de investigación, como las encuestas, pueden ser muy útiles, no solo para el momento electoral. A los candidatos les sirven y les ayudan para conocer, y lo hemos hecho, hemos utilizado, por supuesto, entender, comprender qué está pensando la ciudadanía, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, cuáles son sus sentimientos y emociones respecto al momento en el que están viviendo. Sin embargo, esta utilización de estas herramientas también debe llevar un compromiso ético de los políticos, de los partidos y los candidatos, porque los candidatos y los partidos políticos han sido muy hábiles para poder interpretar la información que recogen de la ciudadanía, plasmarla en mensajes, propuestas, spot, y decirle a la ciudadanía lo que quiere escuchar. Es decir, esta herramienta útil, importante para la democracia, en ocasiones queda ahí, no es culpa tampoco del consultor, hay que decirlo, ¿verdad? Al final, los candidatos prometen lo que la gente está esperando que se les diga. Una vez llegado al gobierno, por lo general, algunas ocasiones, no todos, no cumplen. Bueno, hablar hoy de escucha ciudadana es hablar también de legitimidad. A los gobiernos, en ocasiones, una vez llegando al poder, dicen, yo ya gané, yo represento a la población porque votaron por mí, y no regresan o no se detienen de nuevo a escuchar. Estas herramientas de investigación cuantitativa, cualitativa, como las encuestas y las otras herramientas cualitativas que existen, también son útiles en el momento del gobierno, ¿no? Las políticas públicas se tienen que diseñar con base en las necesidades y con base en diagnósticos profundos, con base en evidencia, con base en datos, ¿no? Los gobiernos no tienen que generar propuestas, programas o políticas públicas a partir de la ocurrencia. Eso muy probablemente va a fracasar, ¿no? Entonces, estas herramientas son útiles para fortalecer la democracia, tanto en el momento electoral, para detenernos, escuchar a la ciudadanía, qué necesita, qué quiere, y también en el momento en el que los candidatos, los partidos han obtenido el triunfo electoral y están en el gobierno, también es importante que continúen escuchando, generando mecanismos, canales, ¿no?, de comunicación y de interacción con la ciudadanía para que estén, digamos, gobernando, le decimos en ocasiones, con retrovisor, ¿no? Estar viendo permanentemente, no solo hacia adelante en su propósito, ¿no?, su propósito electoral, su propósito de reelección en algunos casos, sino permanentemente estar conectados con el sentir y con las necesidades de la ciudadanía. Bueno, de momento ahí se deja. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y bueno, un poco bien, platícanos bien, por favor, de lo que ¿cómo has visto o cómo has vivido este asunto de las campañas políticas, pero desde esta estrategia que tú despliegas como parte de tu trabajo cotidiano? Es decir, este tipo ¿cuál tipo un modelo de campañas que tiende a fortalecer la participación ciudadana y la democracia? Bien, en principio todas las campañas deben buscar la participación. O sea, no podemos hablar de una campaña que trate de inhibir al votante, muy por el contrario. Toda la comunicación que tiene que ser emocional, pero que también tiene que convencer, lo primero que tiene que hacer es convencer que la gente vaya a votar. Y allí es donde nosotros como consultores nos convertimos en aliados de la democracia, en promover la democracia que se fortalece con la participación ciudadana. Una de las primeras cosas que nosotros vemos cuando llegamos a cualquier lugar es el promedio de participación de por lo menos las últimas 3 elecciones. Y ahí darnos cuenta de cuánta gente está yendo a votar y por qué. Fundamentalmente en países como México, en donde la votación o el asistir a votar no es obligatorio. Si estuviésemos en Argentina, si estuviésemos en Uruguay, si estuviésemos en Perú, si estuviésemos en países donde es obligatorio ir a votar, esta no es una preocupación, porque la gente va a asistir. Entonces, pero igualmente eso
no necesariamente garantiza que los triunfos o quienes salen electos tengan un apoyo mayoritario. Y con esto voy a poner el primer ejemplo para irme directamente al tema de la estrategia. El próximo año, en abril, a mediados del próximo año, van a haber elecciones en Perú. Hay aproximadamente 40 candidatos. Los que pasen a la segunda vuelta, ninguno va a superar, se lo digo con toda responsabilidad, el 20%. Ninguno. Entonces vamos a tener en segunda vuelta candidatos que no llegaron a obtener ni siquiera el 20% de los votos, y ese va a ser presidenta o presidente, dependiendo de quienes pasen a la segunda vuelta. Por lo tanto, en esas condiciones, nosotros, como bien lo decía Mario, lo primero que tenemos que ver es la investigación. En una fragmentación como esa, la investigación como primer paso del estudio cuantitativo, del estudio cualitativo, de las entrevistas de profundidad, de los diálogos ciudadanos y demás, es lo que nos va a permitir conocer ese elector para poder plantear la estrategia, que es lo que nosotros le decimos a cualquiera que busca una consultoría. Primero hay que investigar. No hay ningún médico que cuando uno llega al consultorio le diga, yo creo que te tengo que operar sin haberte hecho los exámenes, para ponernos como ejemplo. Entonces no podemos dar ninguna recomendación si nosotros no tenemos estudios a profundidad, como bien lo acaba de señalar aquí Mario en su intervención. A partir de eso se plantea una estrategia, y esa estrategia tiene diferentes componentes. Está el componente de la comunicación, que es una cosa, y están el resto de los componentes que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con el coaching al candidato, en donde hay que trabajar muchas cosas con cada candidato. Hay que trabajar su fortaleza emocional, hay que trabajar la parte temática, hay que trabajar la disciplina. No solamente es cómo habla, qué dice o de qué manera maneja su mensaje. Hay muchos otros componentes que hay que trabajar a la hora de llevar adelante una candidatura. La comunicación digital. Las campañas políticas hace unos años eran generales, amplias. Hoy son muy particulares, porque los públicos se nos permite segmentar, llevar los mensajes, casi que hablarle a las personas de manera individual. El territorio tiene sus particularidades también, no es solamente entregar información, sino qué recibes del elector para poder seguir teniendo esa consecución de contactos y de poder ir en un proceso al que nosotros conocemos como fidelización, que es ir dando información de esta parte, pero recibiendo información de parte de ellos también. Por lo tanto, la complejidad de una campaña política requiere toda una metodología, requiere investigar, requiere plantear una estrategia, requiere comunicar, requiere trabajar el territorio, requiere trabajar al candidato, requiere ver la parte programática. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de decir, el voto no es solamente por un tema de promesa. Muchas veces el voto lo que hace es una evaluación del resultado. El voto evalúa lo que tiene y determina si quiere un cambio o no. Las elecciones regularmente son de cambio o de continuidad. De allí hay variantes, pero las personas lo primero que se plantean es, a ver, ¿quiero cambiar lo que tengo o quiero continuar con lo que tengo? A partir de eso nosotros podemos entonces decidir cuál es el rumbo que va llevando la campaña y demás. Pero definitivamente esta metodología requiere, como nosotros lo llamamos, un proceso de inmersión, de conocer a profundidad y de trabajar con los equipos locales y los equipos externos también, porque cada lugar tiene sus particularidades. Solamente en México, entender una campaña en Tabasco es muy distinto a una campaña en Jalisco, es muy distinto a una campaña en Tamaulipas, para decir sur, centro, norte y demás, en donde hemos tenido las experiencias de estar. Por lo tanto, el proceso de inmersión y de estar en permanente contacto con el elector y con el entorno en donde se está desarrollando la elección es fundamental para poder tener el resultado que te planteas y para que al final tú puedas decir que se han cumplido los objetivos que se planteó la estrategia y tengas un candidato que haya llegado a la elección a
criterio nuestro, con las mejores condiciones para ganar. Bravo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, qué nutrido ha sido o está siendo esta conversación. Para continuar, Mario, me gustaría que nos platicaras más, ahondar un poco más sobre este asunto que nos compartías hace unos momentos sobre las encuestas y nos platiques, bueno, una duda, no me gustaría que pudiéramos empezar por acá, es cómo podemos garantizar que estas encuestas tengan esta calidad y que sean transparentes y que puedan ser utilizadas por la ciudadanía, digamos, desde nuestro derecho a conocer la verdad. Gracias. Sí, qué bueno que tocas ese tema porque creo que al auditorio intentaré pues aportarles, no voy a imaginar algunas de las dudas que pueden tener sobre las encuestas, ¿no? Que son preguntas que frecuentemente nos hacen y van hacia donde Miriam lo está poniendo. Y lo voy a ligar con lo que decía mi compañero de la estrategia. Miren, las encuestas, unas son las que se utilizan como herramientas de información para los tomadores de decisiones. Son encuestas que aportan datos verídicos, reales, ¿no? Y hay algunas otras que son distintas, que son las publicadas. No necesariamente todo lo que vemos Preguntar sobre campañas políticas digitales. es real. ¿Sabes qué? Y ahí voy a abordar un poquito el tema de la inteligencia artificial. Tenemos que observar algunos aspectos que espero que sean útiles para poder distinguir. No todas las gráficas que vemos, los porcentajes y las preguntas que vemos, porque circulan muchas en redes, incluso en algunos medios, en ocasiones se publica. Esas encuestas tienen en algunas ocasiones la intención de influir en la opinión de la gente, ¿no? Lo primero que le diría es que toda encuesta bien hecha, bien realizada, pues tiene que contar con una vitrina metodológica, con una ficha metodológica de cuándo se hizo, cómo se hizo, quién la hizo, en dónde se hizo, ¿no? E incluso aquí en México, el Instituto Nacional Electoral, ya que decía Ariel también que tenemos una regulación exhaustiva, en México las encuestas que se publican en los procesos electorales tienen que contar con una serie de requisitos, incluso quién la pagó, si la publica un medio de comunicación, si el medio la pagó o alguien más. Y las empresas que hacemos encuestas tenemos que entregar la base de datos, ¿no? La manera en que la hicimos, toda la evidencia de que esa encuesta se hizo. Entonces, mucho de lo que circula hoy en redes sociales no cuenta con esto. Algunas sí se realizan, algunos son sondeos que se realizan en internet, ¿no? Ustedes pueden lanzar una pregunta en Facebook, en X o en Instagram y recogen información, tienen porcentajes y lo presentan. ¿Cuál es la diferencia? Que esos sondeos no son representativos, ¿no?, de la opinión de la población. Yo podría levantar una encuesta aquí entre los asistentes y les puedo preguntar cualquier pregunta, ¿no? Sí, ¿o quién votaría? Y el hecho de que yo la publique no quiere decir que es representativa, incluso ni siquiera de los asistentes a la pega del libro, menos de los habitantes de Guadalajara o de México, ¿no? Para que tenga la representatividad y que pueda ser confiable, es decir, tiene que llevar un proceso de una selección de muestra. Y ya decía, no es lo mismo el electorado de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco o Baja California, pero incluso si nos vamos hacia acá, aquí en Zapopan, un municipio tan pequeño, ustedes conocen a lo mejor no es lo mismo, o no piensan lo que, no son las mismas necesidades que tiene la gente que vive en Valle Real, en Puerta Hierro, ¿no?, a la colonia Constitución o a Quesistán. Son realidades distintas. Bueno, eso es en cuanto al territorio, pero también por grupos de edad. No es lo mismo lo que un joven de 18 a 20 años piensa, tiene de necesidades o su opinión respecto a los partidos y a la política, que una persona adulta o adulto mayor. Pero incluso hasta en la misma edad, ¿no? No es lo mismo un joven que está estudiando licenciatura de 19 años contra otro de 19 que a lo mejor no tuvo la oportunidad de estudiar. Su contexto, su visión es distinta. Entonces, las encuestas, las que son serias,
confiables, requieren primero mostrar quién la hizo, es una empresa que está registrada, que cumple con todos los requisitos, pero de entrada ustedes lo que podrían es buscar la vitrina odontológica para saber quién la hizo y cómo se hizo. No es lo mismo una encuesta en redes, aplicada en redes, o telefónica. Imagínense una encuesta en este momento telefónica a los hogares. ¿Cuántos tienen teléfono en el hogar, no? Y los que conservan el teléfono todavía, fijo, ¿quién contesta el teléfono en el hogar, no? Y si la encuesta se hace en la mañana, ¿no? Tal vez estén nada más las personas que ya no trabajan, jubilados, los que es papás, etc. Si esas celulares, a lo mejor sí tiene una mayor universo y podremos obtener una inferencia. Pero bueno, entonces, no todas las encuestas que se publican son verídicas. Hay que tener cuidado porque muchas pretenden desinformar. Y les decía, unas son las que se presentan como daba para dar el resultado de quién va ganando en la contienda electoral, quién va abajo, y otras son las que pueden ser un insumo de información para conocer lo que la gente quiere y necesita. Eso que en cuanto a las encuestas, pero no es el único mecanismo que hay. Hablaba Videl también de hoy, también para los partidos, las campañas, para armar estrategia, existe escucha en redes sociales, ¿no? Hoy todo lo que buscamos, ustedes lo saben, ¿no? Todo lo que damos like, lo que vemos genera un comportamiento, un patrón de nuestro perfil, ¿no? Hoy es posible extraer toda esa información para conocer por regiones, por grupos de edad, cuál es la emoción, el sentimiento que tenemos respecto a algo. Así de sorprendente, ya no es nuevo, ¿no? Hay campañas que lo están utilizando, ¿no? El denominado social listening o la escucha de las redes sociales. Podríamos tener y sacar de Guadalajara de todo lo que hemos escrito, publicado en todas las redes sociales sobre el determinado tema, ¿sí? Y saber, por ejemplo, todos los que han publicado algo sobre la FIN, ¿no? Todos los que han venido, asistido o han expresado algo sobre la FIN, podríamos tener la información de cuántas menciones hubo, ¿no? El perfil de quienes mencionaron y la emoción y el sentimiento, ¿no? Les dio alegría, les dio gusto, hay decepción. Bueno, así de avanzado por la tecnología está, además de la investigación que decía yo, cualitativa, y en eso voy a saber nada más también cómo parar, porque hablamos de cualitativa y cuantitativa. Las encuestas nos dan porcentajes, nos dicen, por ejemplo, hoy, quién podría ganar, ustedes han visto en los medios de comunicación que se pregunta mucho sobre la aprobación o no de la presidenta de la República, ¿no? Las encuestas andan más o menos entre 70 y tantos %, casi algunas han llegado al 80% de aprobación en su gobierno. Sí, la encuesta nos dice porcentaje de la población que aprueba la presidenta, pero no nos dice por qué. La investigación cualitativa nos da la respuesta a los por qué. Por eso ambas herramientas son útiles para los estrategas, porque, está bien, hoy nos podría decir que va a ganar el partido A y va a perder el partido B, y la encuesta no nos va a responder el por qué. La investigación cualitativa, como los grupos focales, las entrevistas a profundidad, nos pueden decir las respuestas a sus porqués y nos dan mayor entendimiento y comprensión de fenómenos políticos o sociales. ¿No? Gracias, maestro. Híjole, interesante, de verdad, y yo quiero retomar esto que digamos, esta introducción que haces también con lo que implica hacer, que te escuchan desde las plataformas digitales, para que justamente Abigail nos puedas compartir un poco sobre lo que implica, lo que significa hacer ahora campañas políticas en ambientes digitales y el uso de la inteligencia artificial. Sí, mira, la verdad que es un tema sumamente interesante, fundamentalmente con el tema de la inteligencia artificial. Hoy, 17% de los partidos políticos utilizan o hacen uso de la inteligencia artificial. Para 2030 se estima que el 30%, el 70% de los partidos políticos van a utilizar la inteligencia artificial como herramienta de uso diario. Vamos a pasar de un porcentaje de 28% aproximadamente en este momento a 70% en el 2030. Esto nos lleva
a preguntarnos o a hacernos un planteamiento de si la inteligencia artificial va a aumentar la conectividad entre los candidatos o ciudadanos o los va a alejar en función de todo el fake news que hay y la falta de credibilidad que se está generando. Ya nosotros estamos incluyendo en encuestas este tema de cuánta credibilidad tienen el contenido que la gente ve en redes sociales, y debo compartir con ustedes que va a la baja en todos los lugares en donde lo medimos. Y entre más información hay, menos credibilidad hay en lo que ven. Aceptan que se informan a través de las redes sociales, a través de todos los portales digitales y demás, pero muchas veces ahí el impacto importante es el de la credibilidad. Entonces, cuando el objetivo es convencer, cuando el objetivo es hacer que la gente te preste atención, pero que además tu mensaje logre hacer conexión, la realidad importa. ¿Cuánto de eso hay en la realidad? Es importante. Y ese es el esquema en donde uno se tiene que plantear una campaña digital efectiva. No es una campaña en donde lo primero que hacemos es llenarla de likes, llenarla de me gusta a través de bots que no existen. Eso es una autocomplacencia que yo combato a donde quiero que llegue, porque es un engaño. Lo que necesitamos son interacciones reales, lo que necesitamos son diálogos sinceros, lo que necesitamos es que las redes sirvan para proyectar y para construir los atributos que nosotros sabemos que están generando la intención de voto. Entonces, para hacernos el planteamiento, como bien lo dice, tiene que tener una escucha importante, una interpretación importante de esa escucha, y hay que tener la certeza de que el mundo digital nos está permitiendo conocer o poder acceder a la individualidad prácticamente del elector, en donde nosotros podemos saber qué les interesa aquí en Zapopan, qué interesa en Guadalajara, que está al lado, pero qué interesa en Vallarta, que es un municipio con intereses totalmente distintos y con características distintas a estos dos municipios de la zona metropolitana. Y si siguiéramos recorriendo la zona metropolitana, también nos daríamos cuenta que hay intereses diversos, muy diversos, en donde nosotros podríamos hacer campañas especiales para cada uno de ellos, pero además para cada uno de los segmentos etarios y de los diferentes segmentos que componen al elector al cual nos vamos a estar dirigiendo, si son jóvenes, si son adultos mayores, si son trabajadores, si son estudiantes, si están en esa etapa entre que estudian y trabajan y demás. O sea, las campañas digitales son las campañas más dinámicas que hay. Por eso cuando nosotros hablamos de la comunicación política, tú te planteas, bueno, vamos a hacer 4 spots. Vamos a hacer un spot de presentación, vamos a hacer 2 spots de propuesta y vamos a hacer un spot de cierre, que son los comerciales. Eso puede ser, te puedes ir más allá. Pero cuando tú hablas de una campaña digital, no resiste más de 48 horas el mensaje que tenga, cuando ya tiene que ser reemplazado por otro mensaje, porque si no lo reemplazas tú, lo va a reemplazar otro candidato o lo va a reemplazar la propia ciudadanía. Hoy las campañas digitales no se centran en los candidatos, no son los únicos que están hablando. Hay ciudadanos que tienen mucha más trascendencia en la discusión digital, del mundo digital, de las redes, que los propios candidatos. Los candidatos podrán gozar de un beneficio que es el impulso que da la pauta digital, pero los ciudadanos tienen ese alcance natural, ese alcance que les permite llegar a tanta gente y que nosotros decimos que es muchas veces más importante que lo que dice en ocasiones un partido político o lo que dice un dirigente político, porque estamos hablándole a través
de voces ciudadanas que tienen muchísima credibilidad. Entonces, en el proceso de las campañas electorales y de las campañas digitales, que es a donde nosotros hacemos mucho énfasis, porque no hay muchas oportunidades para que las personas o escuchen la radio o vean la televisión, pero permanentemente están frente a un ordenador, están con el celular en sus manos y tenemos nosotros esa oportunidad de llegarles, de poder tener ese contacto con cada uno de ellos. Por eso, cuando nosotros nos planteamos la estructuración de una campaña, lo tenemos que ver en todos los aspectos. Y la comunicación en este sentido va en lo digital, va en el territorio, va en la comunicación política, va en la fotografía, va en lo que hacemos en los medios. Yo le digo a cada equipo, yo quiero una foto para las redes. Esa es una foto entre esto que tenemos nosotros aquí, cercana, mirándonos, en donde está la sonrisa, el abrazo, te doy la mano y todo lo demás. La foto digital para una red social dentro de una campaña digital tiene que mostrar esa cercanía. Otra cosa es la foto política, para un diario, para un evento en donde lo que tenemos que mostrar es la cantidad de personas que asisten y la masividad. Son dos tipos de comunicación distintas. A ese nivel de especialidad tiene uno que llegar, en donde tenemos que entender qué funciona para cada cosa. Y luego están los contenidos. Una cosa es el contenido para Facebook y otra cosa es el contenido para Instagram. Y ni que hablar del contenido de TikTok, que es donde se mueve la mayoría de los jóvenes y demás, que tiene una connotación totalmente distinta. Pero nosotros, el mensaje tiene que llegarle a todas las plataformas de forma tal que pueda ser consumido por quienes utilizan esa plataforma. Lo que no podemos hacer es pensar que lo que funciona en una, funciona en todas las demás, porque eso nadie lo podría consumir de esa forma. Bravo. Muchísimas gracias, Aiden. Y bueno, continuamos con Mario. Estamos prácticamente en esta última ronda, en donde me gustaría, Mario, pues que los compartieras o nos siguieras compartiendo esta experiencia, pero también que pudiéramos ya encaminarnos a la conclusión del evento. Ya estamos casi por cerrar y sí me gustaría compartir que nos dar el micrófono a quien nos acompaña por si tienen alguna duda adicional. Adelante. Gracias. Yo quiero compartirles muy brevemente dos experiencias intentando ejemplificar el uso de las encuestas al cierre por el tema de las dos experiencias. Una tiene que ver el pueblo X, ¿no? Había un candidato, bueno, un partido eligió un candidato, un ciudadano que no había participado en partidos políticos, un doctor muy querido por el pueblo, y se midió en encuestas y él era el doctor que abría en la madrugada, atendía todo el pueblo lo quería, ¿no? Y en las encuestas aparecía con muchas probabilidades de triunfo. El candidato B, desconocido, un partido poco relevante hasta el momento, y conforme avanzó la campaña, se continuó haciendo encuestas. El candidato A, el doctor, Voy a preguntar si alguien quiere participar. Y al final damos 1 o 2 minutos de conclusión para que sea. Hasta el punto en el que un momento, 4 semanas antes de las elecciones, ya aparecía el candidato de arriba, ¿no? Allí la investigación cuantitativa de las encuestas nos decía, que les comentaba hace rato, quién iba a decir de arriba y quién iba abajo. Se encargaron grupos locales, entrevistas para entender qué estaba pasando, ¿no? Y en las encuestas decían, el doctor, lo queremos, ¿no? Todo, pero no votaríamos. La investigación cualitativa, esos grupos focales nos dijeron un dato revelador, muy importante. El doctor pasó su campaña y su mensaje era: yo soy el doctor, no les voy a prometer nada, no, ya saben, yo soy honesto, voy a seguir viviendo aquí en el pueblo y no les voy a prometer nada. Y el candidato B, pues prometió todo, iba a las localidades, les llevaba maquetas de cómo iba a quedar la cancha, el panteón,
todo, ¿no? Progreso. Lo interesante fue que los mismos grupos focales en la investigación, a la gente le preguntábamos si creía o no, y el razonamiento de las personas era que confiaban en el doctor, creían en él, pero él no se estaba comprometiendo a nada. Y el otro, aunque sabía la gente que no iba a cumplir con todo, que no les iba a pagar el drenaje, la luz del alumbrado, la chance, eso, pero al menos tenía un compromiso y la gente podría luego ir a reclamarle, al menos para que hiciera algo. A mí me sorprendió, me voló la cabeza, eso fue hace ya muchos años, pero del razonamiento que la población, la comunidad puede tener respecto a un mensaje, a un candidato, ahí parecía obvio que el doctor iba a ganar. Esa es una. La otra, rápidamente, también en otra campaña, se investiga en tal lugar, el tema de la inseguridad se había muy alto por grupos, entre hombres y mujeres. En las mujeres el tema era la mayor preocupación, ¿no? Pero salía de la media estatal, nacional, etcétera. Las mujeres estaban muy preocupadas en esas localidades. ¿Cuál era el asunto? Tenían problema de robo a casa habitación, de robo en la calle, en fin. Y el candidato lanza el mensaje y dice: propuesta, más patrullas y más policías. Generó un rechazo brutal. O sea, uno pensaría que si las mujeres de esos lugares estaban reclamando seguridad pública, que la propuesta más sencilla y más fácil es patrullas o casi un policía por cuadro. Ya en la investigación cualitativa lo que arrojó es que las mujeres eran las que principalmente rechazaron esa propuesta de más patrullas y más policías, y en la reflexión, en la conversación de grupo focal, dijeron: lo que pasa es que son nuestros hijos los que están en la calle, ¿no? Es decir, entonces, ya ¿cuál sería la solución? Ellas mismas dijeron hace ya algunos años, pues yo he tenido, por la situación económica, que ir a trabajar, mi esposo ir a trabajar y los niños están aquí, salen a la calle y se relacionan con otros muchachos y hay vagancia, delincuencia, etcétera. Lo ideal sería yo obtener un trabajo, ¿no? O generar recursos desde mi casa. Propuestas después, que ya luego se hicieron muy, muy de moda, por ejemplo, como los programas de apoyo a jefas de familia, ¿no? O que pudiera tener un apoyo para tener una máquina de coser, un carrito, y es detenerse, escuchar, no solo por el número, por el porcentaje de que la gente está mostrando cierta preocupación, y detenerse. Por eso digo que puede servir nada más de manera muy pragmática para preparar el mensaje, decirle a la gente lo que quiere escuchar y ganar la elección. Pero también son herramientas que pueden fortalecer la democracia, ¿no? Porque podemos comprender a la ciudadanía, y los gobiernos pueden preparar programas y políticas de acuerdo a esa necesidad. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, pues este diálogo está siendo sumamente rico. Se nos está agotando el tiempo y de verdad les agradezco a Biel, Mario, por venir a compartir acá con nosotros mucho de lo que hacen en su día a día a través de sus respectivas consultorías. Y bueno, como la generación de datos y el tener el elemento estadístico a la mano, pues también permite que las instituciones podamos construir y generar políticas públicas y acciones institucionales en el caso de los organismos electorales para aceptarnos a la ciudadanía y promover lo que es la participación ciudadana. Es importante compartirles que en 2026 arrancamos con el proceso electoral en Jalisco. Tendremos elección en 2027 de los 125 ayuntamientos y para renovar al Congreso Estatal. Y bueno, pues es muy importante que podamos dialogar en el marco de esta Feria Internacional del Libro, pues sobre este tema tan relevante como es las campañas políticas. Yo quisiera abrir el micrófono para preguntar si alguien de quienes nos acompañan tienen alguna duda, algún comentario. Vamos acá, 1 y 2. Adelante. Muchísimas gracias, Mario Vidal, por ofrecernos esa información tan importante. Pero insisto que la tecnología, los medios están fallando mucho por la cuestión que, ya no digo a mi edad porque ya soy persona mayor, pero sí diría yo que el gobierno, los que están dentro de esto, ayudaran a que los jóvenes de verdad tomaran la información política o lo que sea a los jóvenes,
porque creo yo que los medios están dando muchas cosas falsas y los jóvenes no tienen mucha experiencia, perdón que diga esto, a veces sin madurez, entonces toman las cosas muy ligeras. Entonces yo creo que la juventud requiere de verdad demostrarte sinceridad, verdad en todo, es necesario. Yo ya pertenezco a otro mundo, sin haber estado interesado por la cuestión. Esto. Muchas gracias. Pareciera que desde el 2012 las campañas políticas y sobre todo en México han ido migrando hacia mensajes que solamente se enfocan en redes sociales. Hemos visto un incremento de candidatos que improvisan más una campaña política y que el mensaje que mandan es más como si fuera de un concurso de popularidad, lo que desde mi punto de vista desgasta más lo que es la democracia, ¿no? Al hacerlo ver como si fuera un concurso, sobre todo en el caso de Jalisco, y es donde quisiera que lo viéramos. Yo tengo dos preguntas, que la contesten como ustedes quieran, ¿no? La primera, entonces, ¿las campañas políticas se están convirtiendo en un concurso de popularidad que lo que busca es solamente likes en la plataforma que ustedes quieran? Porque pasa un proceso, entra a una plataforma nueva, pasa otra, y ustedes como consultores tendrán que estar a la vanguardia de cuál es la plataforma que más se usa, ¿no? Le quitan seriedad entonces a la democracia. Y la segunda, cuando un asesor político como usted, en serio, se topa con un candidato que improvisa los mensajes y que no sigue una metodología como tal, ¿cómo lo sobrellevan? Y a lo mejor ya pero a usted la pregunta, pero no, como usted, gracias. Bien, primero te voy a recomendar, te lo voy a regalar. Te voy a regalar mi libro, que son Cómo ganar elecciones, 109 ideas para armar, porque buena parte de las preguntas que señala, yo las abordo aquí en una recopilación de hechos que he vivido a lo largo de estos más de 15 años ya que tengo en el tema de la consultoría. Las campañas no son tan pragmáticas como solamente plantearse un tema de redes sociales, porque eso es faltarle respeto al ciudadano y contribuir a lo que no debe ser. Y con esto quiero compartir un mensaje que para mí como consultor es sumamente importante. Para nosotros no es solamente ganar una elección, es también cómo contribuimos al desarrollo y al fortalecimiento de la democracia, pero cómo también generamos liderazgos que puedan trascender con acciones y que pueda ser su legado el que hable en base a las respuestas que dieron y a la opinión que de él puedan tener quienes vivieron ese momento en particular. En el tema de las redes sociales, pensar que solamente con redes sociales se gana una campaña es un error. En nuestro caso, cuando intervenimos en un proceso, le dedicamos muchísimo tiempo también a la construcción de la parte programática, a la parte de poder socializar propuestas, de poder consultarle a la ciudadanía, de entender que hay temas fundamentales como el empleo, como la salud, como la seguridad, como los servicios públicos, en donde la gente tiene que opinar. Y eso también forma parte fundamental de una campaña. Lo que pasa es que el tema de las redes sociales sigue siendo la parte que más gusta, porque es la parte que mayor exposición tiene. No es lo mismo un evento cubierto por redes sociales que te llega a presentar un alcance de 150,000 personas que una reunión programática en donde asistieron 40 técnicos para hablar del tema de cómo solucionar el problema del agua potable y demás. Entonces, definitivamente no es tan pragmático el asunto, es mucho más complejo, es mucho más amplio,
pero la campaña en sí tiene que proyectar absolutamente todo eso. Y voy a permitirme unos segundos para hacer referencia al comentario de la participación de los jóvenes. Muchas veces el error está en pensar que los jóvenes se motivan solamente en el momento en que llegó la campaña. Y allí es donde nos encontramos con una particularidad, porque los jóvenes tienen vida propia. Entonces, no es solamente brindarle un espacio en 90 días cuando uno logra despertar ese interés. Hay que gobernar con los jóvenes, hay que darle oportunidad a los jóvenes y entender que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Y en este presente lo que buscan son espacios de participación y que sean escuchados. Entonces, ¿cómo podemos hacer que participen? Brindando las oportunidades para que eso ocurra, pero no solamente al momento de una campaña en donde el interés incluso del voto y demás puede hacer que genere algo de rechazo. Yo creo que todos los momentos son importantes para que participen, y un evento como este, un evento organizado por el IEPC Jalisco como este, es la mejor prueba de ello. Miren la participación de jóvenes que hay aquí. Yo los felicito, la verdad, me da mucho gusto y me dio mucho gusto recorrer esta feria y ver tantos jóvenes interesados en todo el tema de la cultura y lo que significa eso. Así que definitivamente yo sí tengo esperanza en la participación de los jóvenes y creo que eso va a ser fundamental para lograr todos los cambios que queremos en México y en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Sí, bueno, empezaría por la pregunta, un like no es un voto. Un candidato que centre su campaña solo en las redes sociales está perdido. Decía Videla hace un momento, las campañas casi siempre corren sobre la línea de la continuidad o del cambio. Y es más complejo. Las redes sociales, por supuesto que son medios y canales que ayudan mucho a los candidatos a amplificar el mensaje. Por supuesto que hay que estar en redes y en todas las redes, ¿no? Y manejándolas de acuerdo a su lógica y al público al que están dirigidos, ¿no? Decía Facebook, estamos nosotros los viejitos, ¿no? TikTok están los jóvenes del fin. No, el que centre solo su campaña en redes está perdido. Hay que hacer el trabajo también cercano, becano. Pensar que la persona solo se interesa en participar políticamente por una proyección de una imagen de popular también es equivocado. Por supuesto, ¿no? Que un personaje, un candidato que es que se viraliza, ¿no? Que es atractivo, que lo voltean a ver, que no tiene un mensaje aburrido, acartonado de un político, claro que va a jalar atención y puede generar incluso interacción. Bueno, eso le ayuda, ¿no? Pero no es todo. La gente no es tonta, la gente vota por hartazgo, por desilusión, por decepción o por esperanza, ¿no? Entonces, si un candidato es mediático o está muy presente en redes, se viraliza, tendrá más posibilidades de ser favorecido por el gol. Y un comentario muy breve respecto a la juventud. Yo también diría que yo no creo que sean ignorantes o apáticos o desinteresados. Hay encuestas que se han revisado a las juventudes y que indica cuál es la razón por la que no se interesan en política. Y lo que dicen más o menos es, los políticos no nos hablan a nosotros, ¿no? Los políticos no se interesan en nosotros, ¿no? El político llega con su lenguaje casi tradicional, común, ¿no? Y pues si no se preocupa por lo que a mí me preocupa, yo no participo. Ahí están las estadísticas de participación electoral. También los jóvenes de 18 años cuando reciben su credencial de elector votan más y luego hay una caída, los 19, 20, 21 casi no votan, ya después se dispara, ¿no? En fin, yo creo que a los jóvenes están deseosos de participar y han demostrado a lo largo de la historia que se activan, participan cuando hay algo que les interesa y que les preocupa. Pero si el político y el partido está pensando en ellos mismos, en sus intereses, y está hablando de cosas que no me interesan, no voy. Yo creo que está muy criticado también que se abstengan, que anulen, que no, si no es algo que les conecta a sus intereses de los juventud. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, tenemos que concluir con este conversatorio, que les agradecemos muchísimo
que los acompañe y quisiéramos como un parte o por parte del IEPC Jalisco otorgarles una constancia, porque lo que les pido no ocurramos. Voy a dar lectura. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco torna la presente constancia al maestro Marimendo Granos González por participar como ponente en el panel de democracia y campañas políticas en América Latina en el marco de la 39ª Feria Internacional de Guadalajara. Muchísimas gracias, Mari, por acompañarnos. De la misma manera, otorgamos la constancia al maestro Aridel Guerrero Galvez, precisamente por su participación de igual manera en este conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, con eso los despedimos, les agradecemos su permanencia, su escucha y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes en la Instituto Electoral. Una tremenda experiencia de esos momentos que de seguro se convertirán en un momento inolvidable. Llegar aquí, ver toda esta exposición sobre cultura, sobre literatura, sobre toda la diversidad que nos presenta una feria como esta. Primero que todo, una grata, pero muy grata sorpresa. La verdad que razón tienen todas las calificaciones que le dan ser la feria del libro más importante de Latinoamérica. Cuando llegas y ves todos los stands abarrotados de personas, diferentes eventos llevándose a la misma vez, la verdad que es una experiencia inolvidable que la recomiendo y que voy a compartir con ustedes en los próximos materiales que estaré publicando. Una alta distinción, definitivamente estar aquí invitado por el IEPC Jalisco fue una distinción muy importante, de esas que valoras cuando llegas al lugar y te das cuenta de la dimensión del evento en el que estás a punto de participar. Este es un evento que yo recomiendo, es un evento imperdible para todos aquellos que nos encanta la lectura, que nos encanta todo lo que es el conocimiento y en lo personal, honrado, muy, muy honrado, feliz también de estar presente en un momento como este y agradecido, por supuesto que agradecido con el IEPC Jalisco y con todos aquellos que hicieron posible mi participación en este evento. Hoy en la FIL de Guadalajara pude darme cuenta también de la participación de los jóvenes. Un gran número, si no la mayoría de las personas que podíamos ver en la FIL eran jóvenes. Por lo tanto, el hecho de que los jóvenes no son el futuro, sino que son el presente, lo pude constatar hoy aquí, de ver una juventud interesada por todo lo que representa una feria como esta, interesada en el conocimiento, interesada en los eventos, interesada en participar. Me dio mucho gusto ver una juventud muy, pero muy participativa en una feria tan importante como esta y además me da el placer de saber que tiene mucho futuro la FIL de Guadalajara con todos los jóvenes que vi participando el día de hoy.